Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando acerca de la teología bíblica de la fe. Hoy estudiaremos un poco sobre el don de la fe, lo que Pablo llama como la fe como don del Espíritu. Ahí en la segunda carta, perdón, en la primera carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 12, Pablo hace una pequeña descripción de esta obra del Espíritu Santo otorgando ciertas dones para beneficio, para fortaleza, para la unidad de la iglesia, para fortalecer la fe de los mismos creyentes y para fortalecer la unidad y la seguridad en Cristo Jesús. Ahí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, Pablo dice de la siguiente manera, dice, pero hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el Espíritu, el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro de diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Estamos estudiando la teología bíblica de la fe. Bueno, aquí el don de fe difiere un poco sobre lo que es la fe natural del creyente, la fe que recibimos por la palabra, la fe inspirada por la palabra, la fe de la salvación, por la cual obtenemos la salvación. Es un poco, difiere un poco. Es una manifestación del Espíritu, la fe, el don de fe es una manifestación del Espíritu dada a ciertos creyentes a fin de alentar la confianza de la iglesia. Y ahí, pues, en el movimiento, en la manifestación de este don, es donde van enlazados algunos tipos de milagros, sanidades divinas, que suceden a través de la operación de este don. Entonces, por eso muchos autores concuerdan en que es una fe especial, que de determinado momento el Espíritu motiva o el Espíritu imparte a ciertos creyentes para una obra en específico. No todos los creyentes operamos siempre bajo este don de fe. Tenemos la fe natural, la fe natural del creyente. Por eso somos creyentes, porque creemos, tenemos fe en Jesucristo, tenemos fe en el Señor. Tenemos la fe que nos mueve a seguir la verdad, a seguir en el camino del Señor Jesucristo, pero el don de fe obra de una manera un poco más distinta. Entonces Pablo le está hablando a una iglesia que tenía bastantes problemas. La iglesia de Corinto estaba experimentando problemas bastante fuertes. Había divisiones entre los creyentes porque peleaban por ciertas preferencias ministeriales. Existían problemas de conducta inmoral entre los miembros de la iglesia. Incluso muchos seguían todavía participando en rituales idólatras en esa iglesia. Había un espíritu de desorden y de competencia en los cultos. Entonces, lo que era la armonía, la edificación, era afectada. O sea, la iglesia no se movía, no vivía de una manera armónica y no se ministraba con libertad del espíritu, sino que había esa oposición de este tipo de comportamiento que afectaba el buen y transparente funcionamiento y obra espiritual de la iglesia. Entonces Pablo está impulsando, está orando y está enseñando a la iglesia a llegar a esa unidad, a vivir en esa unidad. Entonces Pablo habla sobre esto, pues es que no a todos se les va a dar el don de fe, el don de interpretación de lengua, discernimiento de diversos géneros de espíritus, sino a ciertas personas que lo van a usar no para beneficio propio ni para exaltación propia, sino para honra y gloria del Espíritu Santo y para provecho exclusivo de la iglesia del Señor Jesucristo.
Ahí en el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales como factores de unidad del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales bien entendidos y administrados son una bendición cohesiva para la iglesia. El que los otorga es el Espíritu Santo, vienen del mismo Dios, del mismo Señor, nuestro Dios, que es un solo Dios en tres personas. Entonces, el don de fe es para provecho, dice aquí en el versículo 7 del capítulo 10, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y está hablando de que es para provecho, pero no personal, no propio del individuo, ni para beneficio del individuo, ni para exaltación del individuo, ni para que se le dé cierto nombramiento porque alguna vez ha operado el don de fe en él, sino para provecho de la iglesia del Señor Jesucristo. Tiene que los dones otorgados por el Espíritu Santo están destinados, están hechos y están otorgados por el Espíritu Santo, pero única y exclusivamente para beneficiar la iglesia, para fortalecer la iglesia, para bendecir la iglesia. No a los individuos en particular, sino a la iglesia en sí, a todos los creyentes, al grupo de los creyentes. Y esto ha sido por todas las generaciones, no nomás los creyentes de nuestra nuestra era contemporánea, sino de todos los tiempos. Es una de las operaciones que aportan para enriquecer la administración de las necesidades de la congregación y de sus miembros. Aprovecha para la salud del cuerpo de Cristo. Solamente es para eso, no para hacer alarde de que se posee ese don, sino de que obre en beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando viene y opera ese don, puede servir para darle la convicción a la iglesia de que va a salir adelante en las adversidades, de que alguna necesidad fuerte que esté pasando en la iglesia va a ser suplida. O sea, viene ese don de fe a operar para motivar la fe, para fortalecer la confianza de la iglesia y creer que aunque las adversidades, las circunstancias sean muy adversas o imposibles, incluso hasta alguna amenaza mortal, o sea, una situación fatal, puede ser transformada por el poder de Dios. Ese es el movimiento, el trabajo del don de la fe. Opera para provecho de la iglesia y está vigente para nuestros días. Algunos piensan que esos dones operaban solamente en el tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia se estaba cimentando, cuando la iglesia se estaba formando, precisamente para eso, porque se necesitaban esos dones para que empezara a cobrar fuerza el cimiento donde iba a estar construida la iglesia del Señor Jesucristo. Y como el canón del Nuevo Testamento aún no existía, entonces ellos argumentan, ¿verdad? Los que creen que ya no es vigente en nuestros días esta operación del Espíritu Santo otorgando dones a ciertas personas, porque dicen que sí era necesario en ese tiempo, pero que ya no es. Nosotros podemos estar seguros y podemos sostener con certeza que el don de la fe está activo ahora, está igual operando ahora, que aún el Espíritu Santo otorga a ciertas personas este don, pero para motivar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Para nosotros es algo tan seguro, tan palpable, que esto todavía está en operación, todavía es vigente hasta nuestros días. El don de fe es diferente del fruto del Espíritu, de la fe relacionada con la salvación. La fe como fruto del Espíritu pues es una virtud permanente que nos acompaña en todo tiempo. Pero el don de fe no siempre se manifiesta, sino que opera en nosotros en ciertas circunstancias cuando lo amerita.
cuando ya está la montaña enorme para pasarla, se necesita que opere el don de fe, que opere la obra y el poder del Espíritu Santo, y que nosotros nos haga concentrarnos. O sea, lo que hace el don de fe nos quita la mirada de la aflicción, del problema, y nos ubica nuestra mirada en el poder de nuestro Señor, en el poder enorme y eterno, lo grandioso del poder de Dios, que nos hace cobrar confianza y estar seguros de que va a suceder un milagro. Que la fe, el don de fe, es el que nos lleva a desafiar todo argumento o toda situación natural en la que estamos enfrentando. Siempre desafía, un milagro va a desafiar toda ley natural. Por eso es milagro, porque es nos lleva a mirar y a vivir y experimentar una obra sobrenatural, en cualquier circunstancia. Ese es el don de la fe operando en nuestros tiempos, en circunstancias muy, muy especiales. En esos momentos el Espíritu Santo otorga a algunos creyentes el don de fe. Como les dije, los escoge para hacerlos experimentar esa fe vigorosa que no reconoce imposibles. Usted quizá conozca a alguien, o usted mismo ha tenido esa experiencia, que de pronto las cosas que parecen imposibles a usted le resultan que va a suceder un milagro. Si usted empieza a tener esa convicción, esa seguridad de que no importa la situación como se vea, va a suceder un milagro, y usted empieza a creer muy firmemente, con una convicción extraordinaria de que va a haber un milagro. Ese es el don de fe operando a través del Espíritu. Eso es lo que hace el don de la fe. El don de fe tiene sus efectos en la iglesia, sus efectos especiales en la vida del pueblo de Dios. Los efectos son esos milagros, esos prodigios, esas maravillas, todo lo sobrenatural que empieza a cubrir y a hacernos experimentar una capacidad extraordinaria de confiar en las promesas divinas. Eso es el don de la fe operando. Vemos lo invisible, trasladamos montañas, actuamos en el ámbito de lo imposible. El Espíritu nos lleva a caminar sobre el temor, a veces sobre el miedo, a hollar, a pisar los enemigos y a superar toda voz que viene a influenciarnos con desaliento. Contrarresta. El don de fe está contrarrestando por el Espíritu, por el poder del Espíritu, todas esas oleadas de desaliento, desánimo, de miedo, y nos hace superarlas en fe, confiando y creyendo en nuestro Dios poderoso. Nos ubica el don de fe obrando a través de ciertos creyentes, nos impulsa, nos anima a toda la iglesia a mirar el mundo de esa manera, a confiar en el Señor y a mirar las cosas más allá del temor, más allá del miedo, más allá del desaliento, cobrar ese ánimo y esperar un milagro, y no nomás esperarlo, sino que al final poder mirar esos milagros, esas obras portentosas que Dios aún sigue manifestando en nuestros días. Por eso es tan importante pedir que se manifieste ese don de fe entre nosotros en este tiempo, para que la iglesia reciba ese provecho y esa edificación que este don aporta. Es una bendición poder experimentar este don del Espíritu en la iglesia actual, aunque se manifiesta en ciertos creyentes, no en todos, pero todos somos beneficiados cuando ese don es bien entendido y bien ministrado. Esta es la lección para el día de hoy, mis hermanos, sobre
la fe, la teología bíblica de la fe, y ahora viendo la fe como don del Espíritu. Muy bien, les dejo la tarea. Recuerden que es muy importante, mis hermanos, leer. Lea la palabra de Dios, lea la Biblia. Recuerde que si usted no lee, usted va a estar condenado todo el tiempo a creer lo que le diga. El lunes usted leerá el Salmo 73 y 74. Y también leerá 2 Corintios capítulo 6. Y el martes usted leerá Salmo 75, 76 y 77. Y también leerá 2 Corintios 7. El miércoles usted leerá el Salmo 78 y 2 Corintios 8. Y el jueves usted leerá Salmo 79 y Salmo 80 y 2 Corintios capítulo 9. Y el viernes usted leerá Salmo 81, Salmo 82 y Salmo 83 y 2 Corintios capítulo 10. Y el sábado usted leerá el Salmo 84, el Salmo 85 y el Salmo 86 y 2 Corintios 11. Y el domingo usted leerá Salmo 87 y Salmo 88 y 2 Corintios capítulo 12. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto.